Buenos días, jóvenes. La clase pasada hemos desarrollado el método de separación de variables para ecuaciones homogéneas con condiciones homogéneas. El método de separación de variables también se le denomina método de Fourier. Claro, es otro nombre con el cual ustedes lo encuentrarán en la literatura. En este caso, nosotros vamos a desarrollar el método de separación de variables o método de Fourier cuando las ecuaciones son no homogéneas. Las condiciones las vamos a seguir manteniendo homogéneas. ¿Está claro? En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Déjenme un momentito. En este caso, vamos a partir con la misma ecuación sencilla. Es decir, sencilla me refiero a que no hay términos mixtos. Vamos a tener un A por la segunda derivada de U con respecto a X, más C, la segunda derivada de U con respecto a Y, más D por la derivada de U con respecto a X, más E, derivada de U con respecto a Y, más F por U, y en este caso ya no es igual a 0, sino es igual a un G, que es una función de X y de Y. Llamémosle esta ecuación 1. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que A, C, D, E y F, en términos generales son funciones. Nosotros, por facilidad, en este caso vamos a decirle que estos A, C, D, E y F son números. Vuelvo a repetir, en términos generales son funciones de X y de Y, de la misma forma que esto. Pero para evitarnos alguna complicación, vamos a asumir simplemente que son números para mostrar el método. Y nosotros tenemos de que esta G, X y Y aquí me falta precisar algo que es importante. Son números dados. Es decir, están definidos. Y esta es una función que también es dada. Es conocida. Es decir, conocemos todos los coeficientes y esta función. Y algo que es importante es de que esta función no es idénticamente nula. Puede tomar el valor de 0 en algún punto del cuadrado en el cual está definida, pero no puede ser 0 en todo el intervalo. No es idénticamente nula. Bien. Hasta ahí está claro, jóvenes. Esa es la ecuación que tenemos que resolver. ¿Sí? ¿Qué hacemos a continuación? Al igual como se trabajaba en las ecuaciones diferenciales ordinarias, aquí se va a proceder de la misma manera. Es decir, primero resolvemos la ecuación homogénea. Es decir, nosotros vamos a tener esta misma ecuación, pero la vamos a igualar a 0. Vamos a resolver la ecuación homogénea. Ya sabemos cómo resolver la ecuación homogénea. ¿Está claro? Ya sabemos cómo resolver la ecuación homogénea. Cuando nosotros resolvemos la ecuación homogénea, y aquí quiero que presten atención. Al resolver la ecuación homogénea, que es la ecuación 2, llegamos a un problema de Sturluville
para la función x de x. Jóvenes, podría ser la función y de y, pero estamos asumiendo el mismo trato que hicimos anteriormente con la ecuación homogénea. ¿Está claro? Entonces, esta tiene por soluciones al sistema, no voy a colocarlo, pero ustedes lo saben, de funciones ortogonales x sub k de x. Entonces, resolvemos solamente la parte que está asociada al problema de Sturluville. Jóvenes, ¿eso está entendido? Necesito confirmación de que está entendido esto que acabo de escribir. ¿Sí? Sí se entiende, profesor. Ok, muy bien. Entonces, nosotros sabemos de que aquí lo que hacíamos es lo siguiente. U, voy a ponerle homogénea, es igual a la sumatoria, y aquí tenemos con respecto a k, de un y sub k de y, x sub k de x. En principio podríamos poner un c sub k, pero este c sub k nosotros dijimos que podría ser absorbido por el y sub k. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a utilizar este concepto para hacer lo siguiente. Volviendo a la ecuación no homogénea, asumimos que la solución tiene la siguiente forma. Entonces, vean esto que está acá. Voy a escribir algo muy parecido a esto. Voy a decir que nuestra solución u de xy es igual a la sumatoria con respecto a un k de un beta sub k, que es función de y únicamente, por x sub k, que es función solamente de x. 3. Fíjense que es exactamente lo mismo, solo que este c sub k que puede aparecer está dentro del y sub k, ha sido absorbido por esta función. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que estas funciones beta sub k de y son funciones desconocidas que debemos hallar. Significa que si nosotros hallamos las b sub k, el problema está resuelto. Tengan en cuenta que para hallar el x sub k hemos usado las condiciones de contorno. Para hallar el b sub k vamos a tener que utilizar las condiciones iniciales. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, profe. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Para llevar la ecuación 2 a la forma, al problema de Sturluville, lo que se hace es una separación de variables y lo dividimos en ecuaciones ordinarias, ¿no? O es que de frente también una ecuación parcial tiene una forma de Sturluville. No. O sea, aquí tienes toda la razón. Utilizamos, voy a ponerle u sub h de xy. Vamos a considerar que es un x de x por un y de y. Reemplazamos y aquí es para x es que se llega Sturluville. Sturluville es de segundo orden. Por eso digo, llegamos a un problema de Sturluville para x. Entonces es una cuestión diferencial ordinaria.
profesor, esto es más o menos análogo a la variación de parámetros para ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Con respecto a este punto, sí. Sí, sí. Ajá. Así es. Digámoslo así, es una ampliación de esa metodología. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, haciendo mención a lo que su compañero acaba de mencionar, cuando resolvemos ecuaciones no homogéneas, ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas, y utilizamos la variación de parámetros, lo que hacemos es reemplazar esta ecuación en esta que está acá. Entonces vamos a ver ese paso. Reemplazamos nuestra ecuación 3 en nuestra ecuación 1. Pero para reemplazarlo en 1, a ver, voy a copiar estas expresiones al otro lado para que nos sirvan de referencia. Esto lo pongo por acá y esta también. Entonces, ahí están nuestras expresiones. Tengo que reemplazar esto acá. Para eso tengo que derivar con respecto a X y Y reemplazar donde corresponda. ¿Está bien? Sin embargo, aquí tengo esta G. Aquí voy a obtener series. Voy a tener series con respecto a todas y voy a poder agruparlo con respecto al valor o al K de estas funciones, pero acá no. Por eso, aquí decimos para lo cual previamente desarrollamos la función g de x, y por el sistema x sub k de x. Es decir, construimos la serie de Fourier correspondiente a esto. Vamos a decir de que esa g de x, y va a ser igual a la sumatoria con respecto a k de un alfa sub k por un x k de x. Nosotros tenemos esto. Jóvenes, en términos generales, estos alfa sub k van a ser funciones de y. Está claro, cuando nosotros resolvamos. Así que vamos a ponerlo así. Cuando nosotros resolvemos son una serie de Fourier y resolvemos. Jóvenes, simplemente aquí les pongo, entonces esos alfa k de y va a ser igual a la integral en el intervalo que esté definido de esta g de x, y, x, k de x por el h de x, si es que corresponde de x, y esto dividido sobre la integral de el x sub k de x al cuadrado h de x de x. En principio, de esta forma hallamos estos coeficientes. Bien, todo esto ya lo hemos hecho clases anteriores, así que no voy a repetirlo, solo estoy recordando. Entonces, reemplazamos 3 en 1, teniendo en cuenta esto. Entonces, obtenemos esto, lo borro. Entonces, una vez que hemos obtenido, que hemos reemplazado, vamos a obtener lo siguiente: la sumatoria con respecto a k de, a ver, fíjense, esto se divide con respecto a x, o se deriva con respecto a x, y esto se deriva con respecto a y. Voy a comenzar con esto que se deriva con respecto a y. Tenemos c, la segunda derivada de y, de segunda derivada de k con respecto a y, de beta,
más este que es e, la derivada de beta con respecto a y. Aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Un momentito. Este se mantiene igual, más, un momento. Disculpen, aquí me está faltando un elemento. Ya. Sí me falta algo, pero ahorita lo pongo de la siguiente manera, jóvenes. Antes de colocar esto, necesito algo más. Ahorita les muestro que, recordando lo siguiente, que nosotros tenemos, cuando hemos reemplazado u de xy es igual a x de x, y de y, acá hemos obtenido nosotros la siguiente relación. Voy a escribirlo de nuevo para que nos acordemos. Teníamos a x 2' más d x' más f x. ¿Está bien? Esto era igual a menos c y 2' menos e y'. Y esto lo igualábamos a menos lambda. ¿Está claro? Entonces, esta parte correspondiente a A, D y F es igual a menos lambda. Es decir, esto más esto es menos lambda. Aquí me falta algo más. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Entonces, al momento que nosotros reemplazamos todo esto y esto, simplemente aquí se hace igual a menos lambda sub K por beta K de Y. Y todo esto multiplicado por X sub K de X. ¿Esto quedó entendido, jóvenes? Entonces, esto que está aquí, lo voy a poner acá, para que tome sentido toda la relación. Y esto va a ser igual, es decir, ya tengo todo esto está aquí, es igual a esto que está acá, que es igual a la sumatoria con respecto acá de alfa sub K de Y por X sub K de X. Esta es nuestra ecuación número 4. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Para que esta ecuación, porque estamos asumiendo que esta es la solución. Si esta es la solución, cuando reemplazamos en 1, se debe convertir en una identidad. Ya puedo borrar esto. Entonces, nosotros aquí tenemos, para que nuestra ecuación 4 sea una identidad, se debe de cumplir de que los coeficientes que acompañan a los x sub k de este lado sean iguales a estos. ¿Por qué? Porque los x sub k son funciones que son ortogonales entre sí, es decir, linealmente independientes. Entonces se debe cumplir que c beta sub k 2' de y más e
beta sub k prima de y menos lambda sub k beta sub k de y sea igual al alfa sub k de y. Esta es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea que ustedes pueden resolverla por los métodos que conocen. ¿Está bien? Pueden resolverla por los métodos que conocen. De esta manera, nosotros podemos hallar los coeficientes. Entonces, resolviendo 5, hallamos los beta sub k de y. Jóvenes, pero tengan en cuenta, si resuelvo esto así como está, obtengo la solución general. Esta es, digamos, la solución general. Esta solución general tiene que ser especificada y para eso necesito las condiciones iniciales. ¿Está bien? Entonces hallamos los beta sub k. Para lo cual requerimos las condiciones iniciales. Entonces, nosotros digamos que nuestra condición inicial es u de xy evaluado en un y igual a 0, que es igual a un phi de x. De aquí nosotros vamos a obtener lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar phi de x es igual a la sumatoria con respecto a k. Cuando nosotros ya reemplazamos, y aquí me refiero a reemplazar esto, cuando el y vale 0, entonces va a ser igual al beta sub k de 0, x sub k de x. Entonces nosotros tenemos de que estos beta sub k sub 0 son los coeficientes del desarrollo de phi sub x en esto. Entonces, estas son las condiciones iniciales que vamos a utilizar para resolver 5. Es decir, 5 lo resolvemos con lo que se salga de ¿dónde? De estos coeficientes. Los coeficientes de Fourier de la condición inicial. Entonces, desarrollamos phi, utilizamos estas condiciones iniciales aquí, hallamos sus constantes y tenemos la solución final. ¿Eso quedó entendido, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde a la teoría de esta parte. Veamos ahora un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Nos piden resolver esta ecuación no homogénea con condiciones de contorno homogéneas. En este caso son condiciones del segundo género, condiciones de Newman, y esta condición inicial. Vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. Vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente. Paso 1. Resolvemos el problema de Sturleyville. Para eso nosotros separamos las variables, ¿no? Separamos las variables y obtenemos lo siguiente. El siguiente sistema de ecuaciones. En este caso, x2' de x más lambda x de x igual a 0. Y aquí tenemos y' de y
aunque esperen, primero vamos a ver. Voy a escribir este sistema de Sturlubil completo. X' de 0 es igual a X' de L y es igual a 0. Son las condiciones que solo se aplican a esto. Este es nuestro problema de Sturlubil. ¿Está bien? Aquí voy a ponerlo así. Para el X sub K de X. O el X de X, disculpa. Todavía el sub K aparece después. Entonces, este problema tiene las siguientes soluciones. Jóvenes, voy a hacerlo completo porque quiero que ustedes lo hagan completo cuando les toque hacerlo. ¿Está bien? Vamos a ver, ¿qué números teníamos? Teníamos 5. Voy a ponerle este 6 para que sirva por si acaso de referencia. Significa que nuestro sistema es el sistema 7 y este es el problema 8. Entonces, al resolver 8, obtenemos las siguientes soluciones. X de X es igual a C1 seno de raíz lambda de X más C2 coseno de raíz lambda de X, y esto es cuando el lambda es mayor que 0. Tengo que el X de X es igual a C1e a la raíz de menos lambda por X más C sub 2 e a la raíz de menos lambda por X, pero esto con signo negativo, cuando lambda es menor que 0, y tenemos finalmente que el X de X es igual a C1 X más C sub 2, esto cuando el lambda es igual a 0. Esas son las tres soluciones que nosotros tenemos. Lo que tenemos que hacer es evaluar si cumple. Jóvenes, vuelvo a repetir, ya lo hemos hecho, pero voy a pedirles cuando tengan que resolver ya un problema integral que hagan todos los pasos con suficiente detalle. ¿Está bien? Con suficiente detalle. Puedo aceptarles de que me pongan las soluciones de frente teniendo en cuenta que las ecuaciones diferenciales obtenidas por lo general son ecuaciones conocidas. Bien, entonces nosotros aquí evaluamos. Para lambda mayor que 0, nosotros tenemos las siguientes condiciones. A ver, voy a hacer algo aquí. Vamos a copiarlas para tenerlas como referencia. Entonces, para lambda mayor que 0, nosotros tenemos que el X' de 0 es igual a 0. Entonces, si este prima de 0 es igual a 0, tengo la derivada del seno es coseno, derivada del coseno es seno, el seno en 0 es 0, significa que aquí tenemos que C1 tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces, de aquí nosotros tenemos que el X de X es igual a un C2 coseno de raíz lambda de X. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Ahora, la segunda condición nos va a dar lo siguiente, que X' de L es igual a 0, de donde nosotros vamos a obtener que la raíz cuadrada de lambda L tiene que ser igual a pi por X, y obtenemos entonces de que nuestros lambda, vamos a ponerle sub n, porque esto tiene que ser un múltiplo, un momentito, aquí n, disculpen. Entonces, lambda depende del n, y aquí nosotros lo que vamos a tener es pi n sobre l al cuadrado. Bien.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con el n, que es un número natural. Entonces, nosotros tenemos estos valores propios y vamos a tener que su función propia va a ser un x de n, que depende de x, que va a ser igual al al coseno de pi n sobre l x. Muy bien, ya tenemos para lambda mayor que 0. ¿Qué es lo que pasa para lambda igual a 0? Para lambda igual a 0, nosotros obtenemos que x' de 0 es igual a 0. Si yo derivo, obtengo solo C1, entonces C1 es igual a 0. Muy bien. Entonces, significa que x de x es igual a C2. Ahora, x' de L es igual a 0. Pero x', como es solamente C2, es igual a 0. Por lo tanto, x puede ser C2. Significa que en este caso el x es una constante. ¿Está bien? El x es una constante. Bien. Entonces, nosotros obtenemos lambda igual a 0 y obtenemos x de 0 es igual a una constante. Escogemos como constante igual a la unidad, porque puede ser cualquiera. ¿Está bien? Puede ser cualquiera, pero escogemos la unidad porque nos es más sencillo. Bien, ahora para lambda menor que 0, nosotros tenemos lo mismo. X' de x es igual a 0. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si derivamos esto, aquí vamos a tener menos raíz de menos lambda C1 e a la raíz de menos lambda x. Bueno, aquí es más. Menos raíz de menos lambda C2 e a la raíz de menos lambda x. Esto es igual a 0. Entonces, si es igual a 0, o sea, cuando esto es igual a 0, cuando esto es igual a 0 es 1, significa que C1 va a ser igual a C2. Eso es lo que nosotros obtenemos. ¿Está bien? C1 es igual a C2. Luego, profe, allí debería ser x' en 0, ¿no? Ah, gracias. Gracias, sí. Tienes razón. Muchas gracias. Entonces, C1 es igual a C2. Si C1 es igual a C2, nosotros tenemos que el x de x, ya lo hemos visto antes, esto es igual a e a la raíz de menos lambda x más C2 o en todo caso, disculpen, más e a la raíz de menos lambda x. Y nosotros podemos decir de que esto podemos dividirlo entre 2 y multiplicarlo por 2 y esto es C1 y tendríamos, este es el coseno hiperbólico, ¿está claro? Este es el coseno hiperbólico. Acuérdense de que entonces nuestra solución en este caso es un coseno hiperbólico. Y nosotros vamos a tener lo siguiente, de que el x' de L va a ser igual a 0 y de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Bueno, vamos a tener aquí primero de que el x de x es igual a 2c1, el coseno hiperbólico a raíz de menos lambda x. Significa que su derivada es el seno hiperbólico. Entonces aquí tenemos que x' de x es igual a 2c1 raíz de menos lambda seno hiperbólico raíz de menos lambda x. Y esto, la única posibilidad que sea igual a 0 es de que el C1 sea igual a 0. Por lo tanto, tenemos solución trivial. ¿Está bien?
Muy bien, entonces, en este caso, a diferencia de cuando obteníamos senos, cuando tenemos condición de contorno de primer tipo, obtenemos 0 y empieza en 1. Solamente tengo lambda mayor que 0. Para este caso, tengo lambda igual a 0. Entonces, nosotros obtenemos lo siguiente. Lambda sub 0 es igual a 1 y el x sub 0 de x es igual a... disculpen, lambda sub 0 es igual a 0 y este es 1. Tenemos lambda sub n es igual a pi n sobre L al cuadrado y el x sub n de x es igual al coseno de pi n sobre L x. Esto para todos los n que pertenecen a los naturales. Bien, jóvenes, hasta ahí no debe haber ningún problema. Solamente he repetido lo que ya sabíamos. Vuelvo a repetir, haciendo todo el esquema completo. Todo el esquema completo. Bien, entonces, ese es el paso 1. Vamos a ver nuestro paso 2. Buscamos la solución de la ecuación u sub t menos a al cuadrado u x igual a f de xt con condiciones. Las condiciones son ux 0, t. Esto es igual a ux L, t. Un momentito. Igual a 0. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto de la siguiente forma. x, t es igual a la sumatoria desde un n igual a 0 hasta el infinito, los xn de x por un tn de t. Estos son los beta que nosotros habíamos utilizado antes, ¿está bien? Donde, en este caso, a diferencia del primero de separación de variables, nosotros sabemos que x0 de x es igual a 1, idéntico a 1, y el xn de x es igual a un coseno de pi n x sobre L. Entonces, la diferencia con el método original de separación de variables es que esto ya es conocido y tenemos que aplicar nuestras condiciones. Entonces, aquí nosotros tenemos que desarrollar esto en forma de series para que esto tenga sentido. Entonces, vamos a ver. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, jóvenes? Profesor, una curiosidad. Ahí la derivada parcial de u con respecto a t, ¿debe ser solo una derivada o la segunda derivada? En este caso, el problema que les he planteado es con una derivada. Es un problema es una ecuación del tipo parabólico. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, es que pensé que de repente se había olvidado para No. más a la de onda. Okay. Aquí es del tipo, porque ¿cómo también me doy cuenta que es el tipo parabólico? Tengo solo una condición inicial. Ah, cierto. Sí. ¿Está bien? Si fuese del tipo hiperbólico, debería tener dos condiciones iniciales.
¿Está bien? Claro, sí, ok. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos esto y debemos darnos cuenta de lo siguiente. En principio, esta serie debe de permitir una solución y hay que ver su convergencia. Nosotros vamos a obviarla por el momento y vamos a seguir con el método. Entonces, sea que, aquí vamos a poner lo siguiente, f de x, t, nuestra parte no homogénea, se puede expandir para cada. Y aquí vamos a tener t que pertenece a un intervalo que va desde 0 hasta un valor t. ¿Está bien? En la serie de Fourier. Siguiente. Como es por cosenos, ¿está bien? Como es por cosenos, nosotros tenemos lo siguiente. F de x, t va a ser igual a un f sub 0 de t sobre 2 más la sumatoria, y aquí vamos a tener nosotros un n igual a 1 hasta el infinito, el coseno de npi sobre lx, que multiplica a un f sub n de t. ¿Está bien? Donde nosotros vamos a tener lo siguiente, de que estas f sub n de t van a ser los productos escalares de x por, o f por los xn. Es decir, en este caso particular, porque es función de senos, 2 sobre L, integral desde 0 hasta L, f de x, t, coseno de n pi sobre lx, el peso es 1 de x. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Entonces, al momento que nosotros reemplazamos acá, al reemplazar, se obtiene la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de, esto es la primera derivada, así que con respecto a t, entonces xn de x por la primera derivada de n con respecto a t, menos a al cuadrado, tenemos aquí la segunda derivada, xn de x, tn de t. Y nos falta algo. No, ahí nomás. Y esto es igual al f sub 0, al f de x. El f de x t es esto que está aquí. ¿Está bien? Entonces, esto es igual al f sub 0 de t sobre 2 más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito f de t coseno de n pi sobre l x. Fn de t. Muy bien. Entonces, teniendo esto, nosotros ya podemos igualar los coeficientes. Entonces aquí igualamos los coeficientes. Al momento que nosotros igualamos los coeficientes, vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, cuando
para la condición 0. ¿Está bien? Para la condición 0. Cuando el n es igual a 0. Aquí no tengo, aquí empieza en 1. Cuando el n es igual a 0, este es 1, igual este es 1, tenemos solamente lo siguiente. Vamos a obtener el T0' de T es igual al F0 de T sobre 2. Eso es lo que nosotros vamos a obtener en este caso. ¿Está bien? Luego tenemos, cuando es un n ya arbitrario, nosotros obtenemos lo siguiente. Esto, bueno, vamos a poner n igual a 0 y tenemos el x n de x, t' n de t, menos a al cuadrado xn 2' de x, tn de t. Esto es igual al fn coseno de pi n sobre lx. Esto es para el n que pertenece a los naturales. Entonces, nosotros aquí tenemos t'0 de t. Este lo copiamos igual, f0 t sobre 2. De nuevo para el n igual a 0. Y de aquí obtenemos lo siguiente. Jóvenes, ya sabemos que este es el coseno y este es el coseno, su segunda derivada. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener aquí t' n de t más pi n a, todo esto al cuadrado sobre l al cuadrado, tn de t es igual a fn de t. Esto para el n que pertenece a los naturales. Muy bien. Ya tenemos nosotros esta ecuación que podemos nosotros resolverla. Está bien que podemos nosotros resolver. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos, disculpen, les he puesto número, sí, 7 y 8. 7. Entonces, una vez que tenemos esto, viene el paso 3. Resolvemos 7. Cuando nos resolvemos 7, aquí voy a hacer una... Esta va a ser, digamos, A, B y C. Y voy a colocar acá. Entonces, nosotros resolvemos 7, pero vamos a resolver 7, A y C. ¿Está bien? Es decir, el problema con su condición inicial. Eso es lo que nosotros vamos a resolver a continuación. Bien, entonces, nosotros en este caso tenemos u de x, 0 es igual a phi de x. Entonces, nosotros tenemos, lo primero que hacemos, phi de x, lo expandimos, va a ser un phi sub 0 de x sobre 2, más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, phi sub n, coseno de n pi sobre lx. Esto, el x que pertenece al intervalo es 0 hasta L, y tenemos nuestros phi sub n de x, phi sub n simplemente, disculpen, que son iguales a 2 sobre L, integral desde 0 hasta L, phi de x, coseno de n pi sobre Lx de dx. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, lo reemplazamos,
¿Está bien? Reemplazamos esta solución que nosotros tenemos. ¿Está bien? Cuando me refiero a la solución que tenemos, me refiero a esta. ¿Está bien? Nos refiero a esta. Reemplazamos esta solución. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. La sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de x. Vamos a ponerlo de una vez con la forma. El t sub n de 0 coseno de n pi sobre lx. Jóvenes, los t ya lo conocemos, asumimos, esto ya podemos resolverlo. Ustedes saben de que esta es una ecuación de un movimiento, de una oscilación forzada. Entonces, si tenemos el valor de f de n, esta en principio ya tiene solución. Entonces, nosotros tenemos que esto debe ser igual a este f sub 0 sobre 2. Y aquí el f sub 0, si ya no es x, el x ya se fue. El f sub 0 sobre 2 más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, f sub n coseno de n pi sobre lx. Muy bien, aquí igualamos término a término. Y nos podemos dar cuenta, yo creo que aquí directamente, si vamos a hacerlo aquí, nos damos cuenta que el tn de 0, o el t0 de 0, es igual al phi sub 0 sobre 2, y el tn de 0 es igual al phi sub n. En este caso, porque es el mismo elemento, el mismo desarrollo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Pero el t' de 0 de t es esto. ¿Está bien? Entonces, voy a simplificarlo o voy a resumirlo arriba. Por lo tanto, nosotros tenemos que t'0 de t es igual a phi sub 0 de t sobre 2 t0, 0, esto va a ser igual a phi sub 0 sobre 2. Significa, puedo resolver esta ecuación. ¿Está bien? Esto para el n es igual a 0. Y tengo el t2' n de t más pi na al cuadrado sobre l al cuadrado tn de t igual al f n de t con el tn de 0 igual al phi sub n. Esto para el n que pertenece a los naturales. Entonces, estas son las ecuaciones que nosotros debemos de resolver. Estos son problemas ya de Cauchy determinados. ¿Está bien? Problemas de Cauchy determinados. Aquí vamos a decir, para el n igual a 0, nosotros obtenemos t0 de t. Al momento que integramos, esto va a ser un phi sub 0 sobre 2 más un medio integral desde 0 hasta t f sub 0 de un tau de tau. Integrando, ustedes pueden verlo o verificar eso. Para el n que pertenece a los naturales, nosotros tenemos esta ecuación t' n de t más pi n al cuadrado sobre l al cuadrado tn de t igual a el fn, o en todo caso vamos a resolverlo igual a 0. Primero resolvemos esto. Al momento que lo resolvemos, obtenemos que el tn de t es igual a un c e a la menos pi n a sobre l, todo esto al cuadrado por t. Luego, como su compañero nos lo hizo recordar, hacemos la variación de variable de las constantes. Tn de t
va a ser igual a un c de t e a la menos pi na sobre l al cuadrado t. Entonces aquí tenemos pi n' de t. Esto va a ser igual a c' de t menos pi na al cuadrado sobre l al cuadrado c de t por e a la menos pi na sobre l al cuadrado por t. Muy bien, al momento que nosotros reemplazamos, nosotros obtenemos lo siguiente, que este c' de t va a ser igual a un fn. Por favor, ustedes lo cotejan, e a la pi na al cuadrado sobre l al cuadrado por t. Muy bien, nosotros tenemos esto, ¿está bien? Ahora, de aquí, teniendo en cuenta de que el Tn0 es igual a phi sub n, nosotros obtenemos lo siguiente. De que el c de t va a ser igual a un phi n más la integral desde 0 hasta t, phi n de tau, e a la pi na sobre l al cuadrado a sobre l al cuadrado por tau. Todo esto, jóvenes, es exponente, está muy grande. Ahí está. D de tau. Muy bien. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener, en este caso, Tn de t es igual a phi n e a la menos pi na sobre l al cuadrado, esto por t, más la integral desde 0 hasta t, phi n de tau, e a la menos pi na al cuadrado, aquí vamos a tener t menos tau, l al cuadrado de tau. Entonces nosotros hemos obtenido ya la expresión final, ¿está claro? Nos queda solamente volver a nuestra expresión original. Entonces, esto lo vamos a reemplazar en nuestra expresión u de x, t igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito Tn de t por el coseno de n pi x sobre l. Al momento que nosotros reemplazamos, obtenemos nuestra solución final. U de x, t es igual a phi sub 0 sobre 2 más 1/2 integral desde 0 hasta t f0 tau de tau más la sumatoria n igual a 0 o a 1, disculpen, n igual a 1 hasta el infinito de todo esto que está acá, phi sub n e a la menos pi na sobre l al cuadrado por t más la integral desde 0 hasta t, phi n de tau, e a la menos pi na al cuadrado por t menos tau, todo esto dividido sobre l al cuadrado de tau. Y aquí todavía me falta el
coseno de n pi sobre Lx. Listo. Esta es la solución final. Bien, entonces con esto nosotros hemos hecho el método de Fourier para ecuaciones no homogéneas con condiciones homogéneas.